un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, les doy la bienvenida en esta tarde. Gracias por unirse de nuevo al programa Algo Dios va a hacer. Estamos desde Barcelona, como ustedes saben. Mi nombre es Roberto Hernández, soy el conductor del programa y vamos a tener unos minutos de meditación de las Escrituras, la palabra de Dios. Vamos a dar una perspectiva bíblica a un tema muy importante como es el arrepentimiento. No sé si alguna vez usted ha tenido que arrepentirse de algo, pero vamos a intentar desgranar qué nos, de alguna forma, qué nos indica la Biblia en cuanto al arrepentimiento. Y para ello tenemos con nosotros, podemos decir que ya un colaborador del programa, además muy querido, que es Andrés Díaz. Él es colaborador en todos los sentidos. Además, él es expositor bíblico y traductor e intérprete. Su profesión, trabaja como traductor e intérprete y además es autor de 2 libros. Los títulos se los voy a decir inmediatamente: Objeciones a Jesús y a la Biblia. Este es el primer libro que él ha escrito, y el segundo libro que él ha escrito es Idiomas y referencias culturales en el texto bíblico. Son 2 libros a considerar. Yo, conociendo ya a Andrés, puedo decir que serán muy buenos libros para poder meditar en ellos. Andrés, te doy la bienvenida desde aquí, desde Barcelona. Sé que estás en el Reino Unido. ¿Qué tal estás? Aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal tú? Pues encantado, como siempre, de entrevistarte. De verdad que le doy gracias a Dios por tu vida. Y además vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no te parece? Sí, desde luego. Así que vamos a dar comienzo a la entrevista y vamos a hacerlo tomando como referencia un versículo, un texto bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 17, en el verso 30. Y voy a dar lectura al versículo. Dice lo siguiente, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que este versículo nos viene como anillo al dedo para poder desarrollar el tema del arrepentimiento. Y en primer lugar, mi querido amigo Andrés, ¿qué nos está diciendo este pasaje para que todo el mundo lo pueda entender? Bueno, pues es un texto donde está Pablo en Atenas y está expresando la necesidad que tenemos todos los humanos de arrepentirnos, ¿no? Y dice que Dios ha pasado por alto los pecados pasados y ahora manda que nos arrepintamos. Esto quiere hacer referencia a 2 cosas. Primeramente, pasar por alto no es lo mismo que perdonar pecados, porque Dios no concede una amnistía a todo el mundo así por las buenas. El hecho de que haya perdón de pecados implica de que alguien tiene que pagar por ese pecado, ¿no? Y eso, por una parte, eso es algo que hace Dios, porque nosotros que somos pecadores no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Nuestras ofensas son a Dios. Y por otra parte, también requiere que el pecador cambie, ¿vale? No puede ser que una persona siga pecando alzando el puño contra Dios y Dios le vaya a perdonar así por las buenas, ¿no? Entonces dice que pasó por alto porque el Dios es paciente, es misericordioso y da tiempo para que nos podamos arrepentir, ¿no? Pasó por alto esta ignorancia, pero ahora, como no es una amnistía y todo el mundo sale libre independientemente del pecado, dice, ahora bien, para perdonar hay un requisito, que es el arrepentimiento aparte de la fe. Son 2 requisitos, arrepentimiento y fe. Y este pasaje de Hechos está muy ligado a otro pasaje que también comenta básicamente un punto bastante
parecido, pero que tiene un enfoque un poquito diferente. Y si te parece bien, vamos a leer Romanos 3, versículos 25 al 26. ¿Vale? Es el mismo autor, Pablo está escribiendo la epístola a los romanos, y en el capítulo 3, 25 al 26 dice lo siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para que Dios sea justo, pero justificador, hay un tema que hay que aclarar. Porque se puede acusar a Dios de que, ¿ves? No eres justo porque permites el pecado. Ahora bien, Dios no quiere condenar al pecador, quiere perdonar, justificar al pecador, darle la justicia, ¿vale? Pero Él no va a pisotear su justicia para hacer eso. Entonces, ¿cómo puede expresar Él el perdón, el pasar por alto pecados, sin alterar su justicia? Porque uno de los atributos de Dios es que es justo y no puede negarse a sí mismo. La única forma en que puede hacerlo es que castigue el pecado. Para poder pasar los pecados de otras personas, tiene que castigar a otra persona. Entonces, Jesús, que vivió la vida perfecta, pulcra, sin tacha, muere en la cruz. Ahí Jesús sufre el castigo que tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo merece. Y entonces ahí expresa Él su justicia, porque está castigando el pecado. Y puede pasar por alto nuestros pecados siempre y cuando, como dice Hechos, nos arrepintamos y, como dice Romanos, seamos de la fe de Cristo. Es decir, que no confiemos en nosotros mismos, sino en lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces Dios nos perdona únicamente porque Él ha expresado el castigo del pecado en el que murió por nosotros, ¿no? Así que gracias al Señor por ese perdón que nos ofrece si nos arrepentimos. Así que más vale que nos quede claro lo que es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y de eso vamos a hablar. Qué interesante, qué importante esta aclaración. Y me gustaría que todos nuestros amigos estuvieran bien atentos porque el tema se presenta muy profundo y a la vez muy, muy, muy importante. Y yo quisiera preguntarte, ¿realmente consideras que el tema del arrepentimiento o el arrepentirnos delante de Dios es algo importante de verdad? Eso es importante, determina el destino eterno de las personas. Si te arrepientes, es decir, si cambias el chip, si el Señor te transforma, entonces tienes derecho a entrar en el cielo. Si no, olvídate, paso cortado. Dice en el Salmo 24, ¿vale? Que ¿quién ascenderá al monte de Dios? El que es limpio de manos y puro de corazón. Bueno, sigue leyendo el Salmo, te da una lista de cosas. Y claro, ¿quién puede afirmar que es limpio de manos? Que no ha hecho nunca nada malo. ¿Quién puede afirmar que Él es puro y limpio de corazón, de al alma, que el alma no está sucia, que nunca ha hecho nada malo que ofenda a Dios? Nadie. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo reúne los requisitos para arrepentirse, ¿vale? Dios solo va a permitir entrar en el cielo a aquellas personas que reúnan esos requisitos. ¿Qué pasa? Ninguno de los pecadores puede, a menos de que se arrepientan. Fíjate, Andrés, que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, está en el lenguaje diario de las personas, de los seres humanos. Conocen la palabra, además es una palabra muy fácil de pronunciar, arrepentimiento. Creo que hasta los niños pueden pronunciarla. Pero para entender si es un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que debemos de notar en la persona? Arrepentimiento viene del hebreo naham y también del griego metanoia. ¿Conocéis la palabra, por ejemplo, metamorfosis, ¿no? Cambio de forma. Bueno, pues metanoia es un cambio de dirección.
Es decir, nosotros somos pecadores, ¿vale? Entonces nosotros estamos en pecado, pero ¿qué dice Isaías 55:7? Que el impío se aparte de su maldad, el pecador de sus pensamientos y se vuelva a Dios, quien será justo y perdonador, perdonará ampliamente. Isaías 55:7 define lo que es el arrepentimiento. Vuélvase a Dios. Es decir, es un giro de 180 grados. En vez de ir al pecado, vamos a decir, no, vamos a apartarnos del pecado, voy a darle la vuelta y voy a ir a Dios en vez. Entonces, ¿qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es un cambio de la mente, ¿vale? Que se expresa en forma externa. Es decir, es un cambio interior que se manifiesta en nuestra forma de actuar. No es solo una creencia, una conducta en la mente, sino que es una creencia en la mente, sino que es una conducta que se manifiesta en nuestra forma de ser, ¿no? Un verdadero arrepentimiento no es he hecho algo malo y ay, me han pillado y ahora me siento mal. No, el arrepentimiento no es voy a hacer otra vez lo que está mal, aunque me siento mal por haberlo hecho. Eso no es arrepentimiento y la gente lo utiliza mal. El concepto no es ese. El concepto es una decisión personal de decir, no quiero esto y no voy a hacerlo más. Y el arrepentimiento no es solo por mí mismo, porque recordemos que la ofensa es a Dios. Dios es santo, pulcro, perfecto, justo. Nosotros somos pecadores. Si no hubiera retribución y no hubiera que rendir cuentas, nosotros seguiríamos en pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos para con Dios. No se trata de simplemente decir, ala, pues yo ahora voy a reformarme moralmente y voy a ser muy bonito por fuera. No, no, no. El arrepentimiento comienza dentro, en el interior, y se manifiesta en el exterior. Si no están los dos componentes, llámalo lo que quieras, no es arrepentimiento. Podríamos decir que es un cambio de forma de pensar, pero tiene que ir implícito también un cambio de forma de actuar. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando él salió a ser bautizado por Juan. Juan, el mensaje que él daba era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿no? Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que nuestro comportamiento tiene que haber un cambio. No podemos continuar, por decirlo así, revolcándonos en el pecado, porque entonces el arrepentimiento no es genuino. No podemos decir que no es genuino. Estás citando ahí a Mateo 3:8 y Lucas 3:8, frutos de arrepentimiento. Es decir, no vale con decir yo me he arrepentido, es Bien. Muéstramelo. ¿Sabes? Una vez más reitero, no se trata solo de algo interior. Tú puedes hacer algo, dices que lo has hecho desde un punto de vista subjetivo, no queda de forma explícita, objetiva, a menos de que tú lo muestres en el exterior. Por eso habla de frutos de arrepentimiento, ¿no? No es solo el arrepentimiento interior, sino cómo se manifiesta fuera en el término fruto de arrepentimiento. Incluso también pienso y veo que hay personas que no se dan cuenta de que ellos necesitan arrepentirse de nada. Más bien, pienso que hay gente que esperan que alguien, por ejemplo, les pida perdón, pero no son gente que suelen ir a pedir perdón a otras personas y mucho menos a Dios. ¿Qué necesitan, Andrés, los seres humanos para empezar a ser conscientes de que necesitan arrepentirse delante del Señor? Primeramente, creo que si una persona es honesta, sabe que no es perfecta. Mateo 5:48 dice, sed perfectos porque el Padre, Dios, es perfecto. ¿Tú eres perfecto? No. Cualquier persona escuchando esto, si es honesta, sabe que no es perfecta. Si cree que es perfecto, vale, que pregunta a sus padres a ver si era perfecto de pequeño. O que pregunta a su mujer, a su esposo, a sus hijos, a ver si son perfectos. Si la gente es honesta, saben que no es perfecto y necesitan arrepentimiento. Si la gente está tan ciega que insiste que ellos son perfectos, yo no tengo nada que decirles. Y más aún, Dios no puede hacer nada con él. Jesús dijo que los enfermos necesitan a un médico.
Los que están sanos, ¿no? Y los que dicen que son perfectos, Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, ¿no? Entonces tenemos que partir de la base de que, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿vale? Esa es la realidad. Si una persona la niega, apaga y vámonos, ¿sabes? Y eso es porque no se han dado cuenta de con quién están hablando. No estamos hablando de que, oh, he ofendido a Andrés o a Roberto, no. Estamos hablando de que hemos ofendido al Dios cuyo único atributo que se repite 3 veces es el de santo. Santo, santo, santo. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. No estamos comparándonos con otros pecadores, estamos hablando con el que está totalmente separado y apartado del pecado, cuyos ojos no pueden mirar el pecado, la maldad. Cuando nos damos cuenta de con quién estamos tratando, reaccionaremos como Job en Job 42, que dice, mis ojos te han visto y me arrepiento en polvo y cilicio. Como Isaías, que en el capítulo 6 ve a Dios en el templo y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y vivo dentro de un pueblo con labios inmundos, muerto soy. O como Pedro, que cuando ve a Jesús, que hace el milagro donde los peces están dentro de la red cuando no había peces en el lago, donde estaba pescando, no dice, ay, gracias por haberme dado esta pesca. No, lo primero que le dice es, apártate de mí, que soy hombre pecador, en Lucas 5, ¿vale? Cuando nosotros nos damos cuenta de con quién estamos lidiando, más vale que nos demos cuenta de la necesidad del arrepentimiento antes de que Él, que es el juez de toda la tierra, tenga que hacernos rendir cuentas y actuar conforme a su justicia en vez de conforme a su misericordia, que es lo que desea mostrarnos. Pero claro, para agarrar esa justicia tenemos que extender la mano del arrepentimiento y de la fe. Sin ese arrepentimiento y fe, reitero, no hay perdón de pecados. Fíjate que seguramente que habrá personas que estén pensando, aunque Dios me diga que soy pecador, aunque yo esté entendiendo en el programa que soy pecador, es que no lo entiendo. Hay gente que puede pensar, es que no entiendo lo que están diciendo, porque yo no encuentro nada en mí de qué arrepentirme. Esto puede pasar, ¿eh? Hay gente que no se siente que está pecando, que está fallando a Dios. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿acaso, Andrés, hay personas justas por naturaleza delante de Dios en este mundo? Acabo de citar Romanos 3:23. Nadie, ¿vale? Nadie merece ir al cielo. Puedo citar Romanos 3:19, para que toda boca se calle delante del juicio de Dios. Todos son pecadores. Tú lee Romanos 2:18 hasta Romanos 3:20 y verás que todo eso es una lista que condena a todo el mundo. Seas un pagano amoral, que haces lo que te da la gana, Ajá. puedes ser un legalista, Sí. como en el capítulo 2 de Romanos, ¿vale? O puedes incluso ser un cristiano que peca, es que da igual. Seas del grupo que seas, es que todos caemos y no llegamos al estándar. Entonces, lo que hay que darse cuenta es como David en el Salmo 51 que dice que contra ti he pecado, Dios. ¿Sabes? Y es que ¿qué había hecho? Había cometido adulterio con Bathsheba, había matado a su esposo, Urias, ¿sabes? Es que había pecado contra ellos, sí. Pero cuando él escribe el Salmo dice, he pecado contra ti, porque se dio cuenta de con quién estaba hablando, que Bathsheba y Urias también son pecadores ellos mismos. Yo soy pecador, tú eres pecador, todo el mundo es pecador. Mientras no te des cuenta de a quién estás ofendiendo, tú vas a tener la sensación falsa de que estoy bien, estás ciego. No tienes ni idea de la que te espera, porque dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Y no va a ser un pecador el que te juzgue. Juan 5 dice que el juez es Cristo, el pulcro, el perfecto, el que no puede mirar el pecado. Y si tú decides permanecer totalmente ignorante de esta realidad, estás en una situación muy, 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 muy mala. Espero que te des cuenta antes de llegar a ese punto y puedas reaccionar y hacer algo en cuanto a ello. Arrepentirte. Pues fíjate que estoy pensando, Andrés, también en algo importante, que hay otro grupo de personas en las que encontramos el siguiente pensamiento.
Ellos creen que Dios nunca podrá perdonar sus pecados, porque realmente se sienten pecadores, sienten que han fallado a Dios, pero creen que sus pecados son tan graves, que han sido tan injustos, quizá con su prójimo o quizá también con Dios, que Dios nunca los va a perdonar. ¿Esto es así? Podemos tener esa sensación y eso es un buen punto de partida. Acabo de mencionar el adulterio de David con Bathsheba y el asesinato de Urías, ¿vale? ¿Quién puede perdonar eso? ¿Vale? Estamos hablando de un Dios perfecto que logra perdonar. ¿Por qué? Porque su amor es más grande que nuestro pecado. ¿Que nosotros somos viles pecadores? Sí. Pero ¿qué es más grande que nuestro pecado? La gracia. Como dice el final de capítulo 5 de Romanos, donde abundó el pecado, más abundó la gracia. ¿Por qué? Porque cuando acudimos a Dios en arrepentimiento, en penitencia, Señor, he pecado, te das cuenta, es que estoy sucia ante ti y me tienes que lavar tú. Tienes que cambiarme. Perdóname, por favor, ten misericordia de un pecador como yo. Dios no rechaza al que viene a mí, como dice Juan 6. ¿Sabes? Entonces, si tú te das cuenta de tu necesidad, entonces Jesús dice, mira, yo soy el Salvador. He venido al mundo no para condenarte, como dice Juan 3, sino para salvarte. ¿Que voy a juzgar un día? Sí, pero te estoy dando tiempo para que acudas a mí como Salvador antes de que te encuentres conmigo como juez. Y estoy deseoso, no quiero que nadie perezca, dice primera epístola de Pedro capítulo 3, ¿no? Entonces, Dios quiere perdonar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que acudir a Él. ¿Y cuándo acudiremos? Cuando nos damos cuenta del pecado, ¿no? Digamos que tú vas al médico y el médico te dice, tengo una cura perfecta para el cáncer. Dice, vale, a mí qué importa eso, ¿no? A menos que te hayan dicho antes, tienes cáncer, tú no dices, acudo al medicamento este. Entonces, si tú has llegado al punto donde te das cuenta que sí eres pecador y que necesitas que te salven, has llegado al punto del arrepentimiento honesto, no un cambio exterior moral que de repente voy a hacer cositas buenas, no. Voy a decirle, Señor, cámbiame tú, dame tu justicia, porque yo no puedo tenerla, ya soy pecador, incluso si cambia ahora y hago todo perfecto a partir de ahora, ¿qué hago con mi pecado pasado? Tiene que ser castigado en alguien, ¿no? En Jesús, y te ofrece la salvación. Bienvenido al reino. Así es, mis queridos amigos. Ya ven que Andrés nos está dando mucha claridad acerca del arrepentimiento y seguro que nos está dando una perspectiva diferente a la que ustedes tenían hasta el momento. Ese es el cometido del programa Algo Dios va a hacer, poder traer luz y disolver de alguna forma las dudas que pueda haber en sus corazones acerca de los diferentes temas que tratamos. Hoy estamos tratando acerca del arrepentimiento y creo que este programa se está poniendo muy bueno. Yo digo que nuestros amigos tienen que saber que Dios es amor, ¿sí? En esencia, Dios ama al hombre porque Él lo creó y Dios lo ama de tal manera que llegó a encarnarse en la persona de su Hijo Jesucristo para entregarse en la cruz del Calvario y justificarnos por medio de la muerte, de su muerte expiatoria en la cruz. Andrés, ¿será que Dios ama tanto a los pecadores que está dispuesto a perdonarlos a todos, sin excepción? Eso se llama universalismo, pero esto ya lo hemos tratado al principio, ¿no? Dios pasa por alto no porque perdona a todo el mundo, sino porque castiga el pecado en una persona, que es Cristo. Todos los sacrificios que se ven en el Antiguo Testamento señalaban a ese sacrificio. Cuando nosotros comemos la mesa del Señor, el pan y el vino, recordamos ese sacrificio. El perdón está en Él, no en otra cosa. Si tú te arrepientes, entre comillas, y te pones a hacer cosas buenas y dejas de hacer las malas, que una persona puede reformarse moralmente, eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Pero no tienes a Cristo, no hay nadie que haya pagado por tu pecado. Entonces, no es posible tener un arrepentimiento verdadero sin Cristo. Como hemos leído en Hechos y hemos puesto al lado el versículo de Romanos 3, 25 y 26, son los que
se arrepienten y los que tienen fe en Cristo, los que confían en Él, no en sus propias obras. Sino, ¿qué pasa? Tú puedes ser como Pablo, que Pablo, el apóstol Pablo, da su testimonio personal en Filipenses 3. Y lees tú del capítulo 3, versículos 4 al 7, donde dice, yo soy así, soy un fariseo y además cumplo la ley sin tacha, soy perfecto ante la ley. Y él lo creía, y además yo creo que hasta exteriormente podría ser cierto, como dice en el versículo 7, ¿no? Pero ¿qué dice? Lo he considerado todo como basura. ¿Por qué? Porque eso no hace nada, no me salva. Eso no me rescata a mí del pecado y las consecuencias del pecado, que son el infierno, que es la segunda muerte, de la cual habla Apocalipsis 20, del 11 al 15. Estamos hablando de que yo necesito la justicia de Dios, no la mía, sino la que Él me ofrece, porque Él es el único que es santo, 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 como he dicho, el único atributo que se repite 3 veces. La justicia de Dios, ¿cómo se adquiere? Por fe, por arrepentimiento y fe. Y dice Él entonces, después de esta reflexión, donde dice que yo era muy bonito, muy bueno por fuera, dice, yo quiero la justicia de Cristo. Y lo dice en Filipenses 3, 9. No mi propia justicia, sino la que Él me da. Eso es lo que salva, lo que cambia realmente desde dentro, no solo la fachada de fuera. Muy interesante, Andrés. La verdad que doy gracias a Dios por haberte invitado a tratar este tema, porque lo estás abordando con mucha sencillez, naturalidad, y sobre todo creo que nuestros amigos lo están entendiendo a la perfección. Podríamos decir que Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios. No hay otra forma en la que Dios se haya expresado tan ampliamente que enviando a su Hijo a morir por cada uno de nuestros amigos y de nosotros mismos también, porque nosotros también somos pecadores y hemos tenido que venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe. Ahora, si Dios no hubiera enviado a su Hijo, vamos a poner esta suposición, si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ¿tendría sentido el arrepentimiento? ¿Serviría de algo arrepentirnos? Hay 2 cosas que queremos tratar en lo que acabas de decir, ¿no? La expresión máxima del amor de Dios, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a alguien es porque hay algo que nos atrae a esa persona, ¿no? Hay algo bello, ¿vale? Algo que nos empuja a amar a una persona, ¿no? Cuando tú te das cuenta de la santidad de Dios y nuestro pecado tan horrible, el hecho de que Él decida franquear ese abismo que hay entre Él y nosotros es increíble, ¿vale? Una cosa es que yo diga, yo amo a mi mujer, y otra cosa es que el terrorista que mató a mi amigo le voy a amar. Son muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esa expresión máxima del amor de Cristo? Si te parece bien, lo podemos ver claramente en la Biblia. Si vamos a Romanos 5, versículos 8 y 9, Romanos 5, 8 y 9, veremos cuál es el testimonio de Dios mismo en su palabra acerca de esto. Pues dice así la palabra de Dios, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Okay, ahí tienes el aviso de la ira, pero también tienes el amor de Dios, ¿no? Entonces, la ira y la justicia tienen la posibilidad de unirse en una salvación para cristianos, que la gente que se pone verdaderamente a confiar en Dios, en su obra y en su persona en la cruz, por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia muestra que Dios castiga el pecado, lo castigó en Cristo, lo va a castigar en el pecador que niega ese perdón que ofrece Dios. Si rechaza a Jesús, el pecado sigue sobre el pecador y Dios lo juzgará igualmente en la ira venidera. Gracias a Él, que Él juzgó el pecado en Cristo y nos ofrece a los que nos depositamos nuestra fe en Él, el perdón de pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hubiera venido Cristo aquí?
como digo una vez más, podemos reformarnos y puede que eso nos reduzca el castigo en el infierno, porque el que sabe lo que Dios quiere y no lo hace, será castigado más severamente que el que no sabe y comete el pecado, ¿no? Entonces, el infierno tiene diferentes grados de castigo, pero oyes, ¿tú quieres decidir si vas a estar en la habitación 100 o la 101 en el infierno? No, tú quieres escapar del infierno y ir al cielo con Dios, que requiere esa justicia de Dios para entrar. Entonces, sin Cristo no tenemos nada, solo cambiaremos el exterior aquí y ahora en este tiempo actual. Cuando llegue la eternidad y el día del juicio final, en ese momento, por mucho que nosotros llamemos arrepentimiento a lo que estamos haciendo para mejorar nosotros, no será arrepentimiento y tampoco es fe. Y no merece la pena la fe porque no está Cristo. Puedes poner fe en lo que quieras, que es el purgatorio, que es extremo unción, que si me han bautizado, me han confirmado, eso no perdona pecados. El único que perdona, como hemos leído en los pasajes ahora mismo, es Cristo. Sin Él, apaga y vámonos. Tremendo, así es. Estoy pensando también en muchos temas que vienen a mi mente. Por ejemplo, en el caso de que una persona decida no pedir perdón a Dios. En este caso pensamos siempre a través de Jesucristo. Si decide no pedir perdón, va a recibir el perdón de sus pecados igualmente porque Dios es amor. Esto es algo interesante a que puedas aclarar este tema, porque hay mucha gente que piensa que Dios, siendo tan bueno y tan amoroso, acabará perdonando finalmente a todos. Claro, porque la gente tiene la imagen errónea en la mente de que Dios está sentado ahí en el cielo en un trono y es un Papá Noel que dice, ay, pobrecito pecador, venga, yo te perdono. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Vale? No, eso no es bíblico. Y es más, si tienes esa mentira clavada en la mente, quítatela de en medio, porque eso solo te está cegando ante la realidad de que un Dios justo castigará el pecado. La cantidad de advertencias que tenemos en la Biblia en cuanto al infierno son numerosas. No tenemos tiempo aquí para revisarlas, pero es que si coged la Biblia vosotros mismos, veréis la cantidad de advertencias que hay. ¿Por qué está el infierno? ¿Para dejarlo sin usar? No, está allí porque el pecado requiere una paga. Bien la paga Cristo, bien la pagas tú, pero el pecado va a tener que ser bien purgado o bien pagado, una de las dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios es amor? Sí, la primera epístola de Juan lo afirma, ¿vale? Y todos los evangelios lo veis ilustrado en Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Dios es amor y no quiere castigar, quiere perdonar. Lo hizo con el pecador en la cruz. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero cuando venga su reino, Él va a juzgar. Lee Apocalipsis 19 y capítulo 20. Bueno, es que lee toda la Biblia, es que no voy a limitarme a ciertos pasajes, ¿no? Pero Dios va a juzgar. Lo que pasa es que quiere perdonar, pero se requiere arrepentimiento y fe. Sin estos dos componentes, reitero, no hay perdón de pecados porque Dios no es el que ofrece amnistía, sino perdón al pecador que se arrepiente y tiene fe, ¿no? ¿Qué pasa si decidimos proceder nosotros mismos ignorando estas advertencias de Cristo? Que Cristo murió, vertió su sangre por nosotros para rescatarnos. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él es la única escapatoria que tenemos a las consecuencias y el castigo de nuestro pecado, ¿a dónde acabamos si no tenemos a Cristo? Y ahí podría leer un montón de versículos, pero te voy a pedir que leas solo uno, ¿vale? Es un pasaje que se encuentra también en Hebreos, ¿vale? En Hebreos 10, versículos 26 al 31. Y antes de que lo leas, voy a clarificar una cosa en cuanto al amor de Cristo, porque es un pasaje muy fuerte y muy directo. Dios ama, pero dice Hebreos 1.9 que ama
la justicia y aborrece la maldad. Si tu pecado no ha sido borrado, no está negando el amor que tiene a la justicia. Está amando la justicia al juzgar al pecador. Así que sí, Dios es amor, pero no te engañes. El que tiene que cambiar no es Dios, eres tú. Porque si no, la advertencia de, como digo, el pasaje que vamos a leer ahora, Hebreos 10, 26 al 31, se aplica a tu caso. ¿Vale? Así que presta atención porque esto es muy, muy importante. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice lo siguiente: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el versículo 31 diciéndonos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que hace afrenta, el que considera inmunda la sangre del que murió en su lugar. Dios ofrece la salvación, pagó el precio, vertió su sangre, murió por ti. ¿Qué pasa? Si tú no te arrepientes y dices, por favor Dios, castiga mi pecado en Cristo, en vez de castigarlo en mí, yo cambio, me doy la vuelta de mi pecado, me aparto del pecado, me alejo del pecado, te sigo a ti, confío en ti, no en mis buenas obras, ¿vale? Como si yo, por ejemplo, hiciera una tortilla con 4 huevos, ¿vale? Voy a tener 3 huevos buenos, pero uno podrido. ¿Qué pasa si te comes la tortilla? Una indigestión de aquí te espero, ¿no? Entonces, sin Cristo, nosotros podremos tener 3 huevos buenos. Sin Cristo vamos a tener uno malo, siempre. Dios te ofrece el empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, te perdono, cambia tú, y esto es lo que ofrece la salvación al que de veras, no de boquitas, cambia y acude al Señor. Andrés, estamos llegando pues prácticamente al término del programa y creo que hay una palabra que es muy similar o parecida en su pronunciación en cuanto al arrepentimiento, que es el remordimiento. El remordimiento. Y me gustaría que nos explicaras pues, a toda la audiencia qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento. Hay que ir al original griego para entender la diferencia, porque a veces las traducciones han puesto arrepentimiento en ambos casos, ¿vale? Pero la diferencia queda plasmada en un versículo que vamos a comentar ahora. Primero lo voy a ilustrar con 2 ejemplos para que sepamos a qué nos estamos refiriendo con cada concepto para entenderlo, y después lo clarificaremos desde el punto de vista bíblico con 2 versículos. Inicialmente ponemos el ejemplo de Judas y de Pedro. Sabéis que cuando Jesús fue a la cruz para perdonarnos por nuestros pecados, hubo 2 cosas, ¿no? Primero, Pedro negó a Cristo 3 veces. Antes de que cantara el gallo, ¿no? Seguro que conocéis la historia. Pero después lloró amargamente, se arrepintió. Y Cristo le reinstaura y le pone en el apostolado más adelante porque hubo arrepentimiento, cambió. ¿Vale? Judas, por el contrario, fue el que traicionó a Cristo por 20 monedas de plata. ¿Y qué hizo? Después sintió remordimiento, que dice la Biblia que se arrepintió y tiró las monedas en el templo. No. Sintió remordimiento. Pero, ¿qué hizo? Fue y sacó
Se ahorcó y después se rompió la rama, se cortó la cuerda o lo que fuera y después se desparramaron sus entrañas por todas partes, ¿vale? Las dos consecuencias son diferentes, porque uno se arrepintió y otro tuvo remordimiento. ¿Qué pasa? Hay que clarificarlo porque una persona puede tener remordimientos y no ser salva, como Judas. Así que para evitar que una persona pueda creer que se ha arrepentido cuando no lo ha hecho, hay que clarificar este concepto. Y por ese motivo vamos a leer entonces Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. ¿Vale? Podéis buscarlo también vosotros si estáis escuchando esto en vuestra Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Pues leemos de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahí lo veis, la tristeza que lleva al arrepentimiento o la tristeza que lleva a muerte. Entonces, el arrepentimiento conlleva primeramente el hecho de ser convencido de pecado. Las dos tienen ese elemento y ahí es donde está la confusión, ¿no? Porque parten del mismo factor, que te das cuenta que eres pecador. Entonces, se te clava en el alma y digo, ostras, que le tengo que rendir cuentas a Dios. Entonces, en ambos casos partimos del mismo principio. ¿Qué pasa? La tristeza de Dios es una tristeza que nos lleva a Él. Como hemos leído en la última parte del versículo, tiene ciertas consecuencias, ¿no? Qué defensa y que os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, lleva a un cambio de dirección, no es pecado, es limpieza del pecado, ¿vale? Y es acudir a Dios, mientras que el remordimiento aleja de Dios. ¿Por qué? Porque yo me siento mal, veo mi pecado, pero no acudo al único que me puede limpiar. Me quedo con el pecado, me quedo sucio y las consecuencias del pecado, como he dicho, las tendrá que pagar igualmente. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú tienes remordimientos porque eres pecador? Y si eres honesto, la conciencia te acusa y tú lo sabes. Entonces, si tu conciencia sigue funcionando, tú tienes remordimiento. Lo que tienes que hacer es cambiar al arrepentimiento. Porque no te engañas tú mismo ni engañas a Dios. Dios nos ve a todos y sabe lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero Él dice, venid a mí. Pero para venir a mí tenéis que venir manos limpias, corazón pulcro, como hemos dicho con el Salmo 24, ¿no? Así que no se quede solo en remordimiento, que es la primera fase, sino que llegues al arrepentimiento, donde decides apartar del pecado y acudir a Cristo, el único que te puede rescatar, que es tu juez ahora, pero que te extiende la mano, te dice, te amo tanto que he muerto por ti y no quiero que tú sufras las consecuencias, las pagué yo por ti, sométete a mí, cambia y bienvenido aquí a mi reino. Me parece excelente tu explicación, porque creo que nuestros amigos deben de diferenciar. Muy importante, porque puede vivir una persona con un continuo remordimiento y el remordimiento no nos va a llevar a Dios. ¿Sí? De hecho, ahí hay una cosa a resaltar, ¿vale? Entre remordimiento y arrepentimiento, porque hemos dicho que arrepentimiento viene de metanoeo, ¿vale? Que eso es arrepentirse, mientras que el remordimiento viene del verbo metamelomai, ¿vale? Son dos conceptos diferentes. Entonces, no pensemos en las traducciones que a veces puede haber arrepentimiento. No, hay que conocer el texto original, por eso hablo en el libro de idiomas y referencias culturales en el texto bíblico acerca de estos temas, ¿no? Que no nos confundamos, es muy importante conocer las diferencias porque es que si no
podemos tener la falsa impresión de que nos hemos arrepentido y que Dios nos tiene que perdonar por eso, ¿no? Es más vale que te quede claro el concepto para que cuando llegue el día del juicio final no haya duda de que sí ha habido arrepentimiento genuino y verdadero, ¿no? Porque en Mateo 7, 21 al 23, hay mucha gente que dice, Señor, Señor, nosotros somos así, hemos hecho muchas cosas buenas, pero la sentencia de Cristo es apartaos de mí, ¿no? Es importante comprender esto antes de llegar a ese punto para tener una relación personal con Dios, no una religión o una reforma exterior moral, porque eso no salva tampoco. Y por último, pues ya que estamos ya en los últimos compases del programa, mi querido amigo Andrés, creo que otra de las preguntas que no pueden faltar es que el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Dónde nos va a llevar aquellas personas que de un corazón sincero vienen a Dios arrepentidos? La esperanza de vida eterna, ¿no? Si la audiencia puede coger la Biblia y leer el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 11 al 15, veréis que hay un pasaje que hace referencia al juicio del gran trono blanco. Este es el juicio donde los pecadores son juzgados, ¿vale? Y hace referencia a dos tipos de libros que se van a abrir en ese día, ¿no? El día del juicio final. Uno de ellos es el libro de la vida y el otro es el libro donde están escritas las acciones de ellos. Todos son juzgados, la muerte y el Hades entregan a sus muertos y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que es el infierno eterno, pero estas personas no están en el libro de la vida. ¿Vale? En este juicio no hay abogado de la defensa, solo está el fiscal, Dios. Y Él nos conoce, sabe que somos pecadores. Pero no nos quedamos ahí cuando nos arrepentimos y acudimos al Salvador honestamente y decimos, Señor, perdóname, yo no puedo salvarlo a mí mismo, confío en lo que tú hiciste en la cruz, moriste por mí, perdóname, castiga a Cristo en mi lugar y cámbiame, transfórmame, haz de mí lo que tú quieres que yo sea, ¿no? Y eso es lo que nos lava, nos limpia el alma. Nuestra alma está negra. Sin Cristo, dice Isaías 64:6, que nuestras justicias, nuestras cosas buenas, buenas obras y demás, no son más que trapos de inmundicia, ¿vale? Con Cristo, como hemos leído en Filipenses 3:9, Cristo dice, te doy mi justicia a cambio de tu pecado, Dios te ve a ti como si fueras yo, y a mí ya me castigó a mí por tu pecado. Es un intercambio. Yo tomo tu pecado, tú tomas mi justicia, escapas del infierno y tienes la promesa de vida eterna en los cielos con Dios, por los siglos de los siglos, como describen los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, los últimos dos capítulos de la Biblia. Los últimos versículos del Apocalipsis, los últimos dos versículos de la Biblia, nos dicen, acudid al Salvador, Él quiere salvar, no quiere condenar. Así que es el tiempo ahora de arrepentimiento. Así es, así es. Pues fíjate, Andrés, que hemos llegado al final del programa y me gustaría terminarlo tal y como lo hemos empezado, porque hemos hablado antes de tiempos pasados en los que nos encontramos en nuestra ignorancia, pero creo que todo el que haya visto el programa en esta tarde, pues ha dejado de ser ignorante en cuanto a estos términos y en cuanto al arrepentimiento. Y me gustaría citar de nuevo este versículo que se encuentra en Hechos, y le invito a que la audiencia lo busque en sus Biblias, Hechos capítulo 17, verso 30, donde nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, justamente ahora, y cuando decimos ahora, decimos en este mismo instante, mi querido amigo, manda a todos los hombres y además en todo lugar, allí donde usted nos esté escuchando, manda que se arrepientan.
Este es el mensaje que transmitimos desde el programa Algo Dios va a hacer. Y ahora sí, nos queda solamente un minuto de tiempo y ese minuto se lo vamos a entregar a nuestro amigo Andrés para que le diga a cada uno de ustedes lo que él sienta en su corazón. Adelante, Andrés. Quiero continuar con lo que has dicho tú, ¿no? Ahora es el tiempo, ¿no? Isaías 55:6 dice, id a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Dice también en Hebreos, dice que no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, acudid a Él. Él quiere salvar. ¿Vais a rechazar esa oportunidad de la vida eterna sabiendo las consecuencias alternativas por el mero hecho de decir no voy a arrepentirme? Estás escogiendo el pecado, que es más valioso que el destino eterno de tu alma. ¿Prefieres disfrutar del pecado un poquito más, sabiendo que un día tendrás que rendir cuentas? ¿O prefieres acudir a Dios mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde? Pues, ¿qué te puedo decir, Andrés? Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer entrevistarte. Y bueno, ya les comento a la audiencia que en más de una ocasión van a poder escucharte porque, como he dicho al principio, ya te consideramos como uno de los colaboradores del programa. Así que muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Y ahora pues solamente me queda decir, como siempre digo al final del programa, cualquiera de ustedes que quiera encontrar nuestros programas tendrá que entrar en YouTube, allí en nuestro canal Algo Dios va a hacer, y allí pues prácticamente a la carta puede escuchar todos los programas, que van a ser ya 80 programas que hemos emitido con diferentes temas y diferentes invitados, y les invito a que los escuchen, los mediten y además los puedan compartir con aquellas personas que crean que ustedes que va a ser de bendición. Y para terminar, pues me gustaría también referirme a lo que siempre les digo ante las dudas, ante las pruebas, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones. Confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.